Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de octubre. Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Bueno, hoy estuvimos muy atentos a la conferencia matutina del presidente de la República y nos parece que fue muy importante lo que dijo ahí. Eh, Habló sobre los fideicomisos y la aprobación que se dio en el Senado. Ya la había anunciado con días de anticipación que hoy hoy daría una información al respecto. Pero lo que hizo parece que es realmente contundente, porque la información que nos presentó habla de muchas irregularidades que en su caso desmentirían todas las críticas o la mayoría de las críticas que le han hecho los opositores a su gobierno. El presidente López Obrador anunció que se abrirán investigaciones contra quienes abusaron del erario público a través de los fideicomisos, denuncias penales, y que aún se llevará a cabo una investigación completa que se llevará al menos 3 meses. En esos 3 meses, al cabo de estos 3 meses, tendrán más información sobre lo ocurrido durante los últimos años, obviamente en los anteriores sexenios, en los fideicomisos. Se habla de miles de millones de pesos que, que, se, que no se utilizaron o que no habrían llegado a quienes se supone deberían llegar, pero que sí beneficiaron a empresas. Y, y bueno, esa es la explicación que él da y que atribuye a lo que atribuye las protestas de sus opositores. Pero bueno, vamos a verlo mejor, ¿sí? A ver cómo nos lo dijo el presidente. Quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, porque se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia, sin control, en los que había discrecionalidad, es decir, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras y hay indicios, inclusive denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos. Llama la atención y por eso vamos a destinar tiempo de que muchos grupos opositores al gobierno que encabezo emprendieron toda una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos. Desde luego, hay intereses creados en el que se defendieran estos fideicomisos. En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre. A veces es necesaria la claridad.
no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy ya en el Senado se votó a favor una mayoría considerable de legisladores, de senadores vota a favor, como lo hicieron hace unos días los diputados, a favor de que desaparezcan estas estructuras administrativas paralelas sin control que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo, sin ser vigilado, fiscalizado y para provecho personal. Van ustedes a conocer algunos ejemplos de cómo se manejaban estos fideicomisos y no va a terminar este asunto solo en esta aprobación y desaparecen los fideicomisos. He ordenado al consejero jurídico que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica, y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en 3 meses. Y vamos a estar informando a los mexicanos, caso por caso. Hoy comenzamos con un panorama general y con algunos ejemplos, pero periódicamente vamos a estar aquí informando para que se sepa por qué tanta pasión y enojo cuando se decide transparentar estos fondos públicos, este dinero que es del pueblo. También aprovecho para reiterar de que no les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores, no van a tener ningún problema. Van a seguir recibiendo sus apoyos.
Por la importancia que tuvo este mensaje, que a nuestro parecer tiene este mensaje del presidente de la República, fue que nos permitimos transmitir todo este tiempo, todo este tramo. Entre los ejemplos que dio el presidente de la República con sus colaboradores fue que, bueno, como les decía, se invirtieron recursos públicos para apoyar a empresas como IBM, ¿sí? Y otras más. Pero también sirvieron los fideicomisos para proyectos como el de Josefina Vázquez Mota, en el que se supone apoyaba migrantes. Bueno, habrá que ver si las denuncias que anuncia el presidente incluyen a esos, a empresas o a personajes como las que mencionó, como las que le menciono, y otros más en las que también aparecen como bueno, los que pudieron haber dado indicaciones de que se destinaran esos recursos, como José Antonio Meade o Luis Videgaray. Pero bueno, ese es uno de los datos que nos dio hoy el presidente de la República, una declaración muy importante que ya veremos en qué termina, que creemos que se va a ir para largo. Antes de hablar de los fideicomisos, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, rindió su informe mensual al frente de esa dependencia, pero lo hizo por última vez y así no lo anunció. La fecha en la que corresponde presentar el informe de seguridad, en mi caso, será el último informe que presente sobre el tema. Doy a ustedes a conocer los últimos datos. Bueno, entonces así fue como nos enteramos que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, va a participar en las elecciones para gobernador de Sonora el próximo año. También, al rendir su informe de labores de este mes, dijo que en general los delitos en todo el país habían disminuido. En particular se centró en los homicidios, que dijo que tuvieron una disminución importante. También habló de los homicidios, los delitos de más alto impacto en el país. Veámoslo. Secuestro menos 37, esto es 19 versus 2020, robo total menos 22, feminicidio 0.4 al alza, extorsión menos 7.6, robo de ganado menos 27.6, violación menos 6.8, robo a negocios menos 20. Adelante, por favor. Adelante. Delitos financieros menos 34, contra la salud menos 9.6, en materia de hidrocarburos menos 48.6, con fuegos
relacionados con arma de fuego, menos 1.2, delitos patrimoniales, menos 18.1, delitos fiscales, menos 3.2, migratorios, menos 57.5. Ustedes ya no han visto, ya no recuerdan la bestia, la famosa bestia cargada de migrantes. Esas escenas ya no se ven, ya no son cuando menos cotidianas. Tampoco son cotidianas las escenas de asalto a trenes para robar sus productos. Tampoco son cotidianas las escenas de asalto a vehículos de carga en carreteras. Delitos electorales, menos 37.9, delincuencia organizada, obviamente aquí tenemos un problema, hay 29.4 al alza, pero esto no significa, no descalifica el resto de los resultados que se han logrado en otros rubros de la incidencia criminal que más afectan directamente a la población. Delitos cometidos por servidores públicos, menos 18, contra la integridad corporal, menos 38, otros delitos federales, menos 31 y menos 23. Bueno, pues eso fue lo que nos comentó el secretario de Seguridad antes de despedirse para irse a campaña. Bueno, a ver cómo nos va y a quién eligen para sustituirlo. Bueno, como les comentaba ayer, hoy tenemos a Fabricio Laruso. Él es un investigador de la Universidad Iberoamericana de León, activista, que en los últimos años ha trabajado con víctimas de desapariciones, que ha empezado a ver lo de este asunto de las fosas. Él ha acumulado una experiencia ahí amplia en estos temas. Y otros también relacionados con el crimen organizado, pero en otros estados. Y lo tenemos por aquí. Fabricio, ¿cómo estás? Tu micrófono, Fabricio, no está activo. Sí, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ustedes, bueno, y muchas gracias por invitarme y pues a toda la audiencia, quienes nos escuchan. No, gracias a ti, Fabricio. Qué bueno que estás con nosotros. Oye, pues me enteré, bueno, ayer brevemente me decías que todavía estabas en una búsqueda. ¿Cómo está la situación en el estado en este tema de las desapariciones, de las fosas, en todo esto que tú has visto en estos años que has estudiado el asunto? Sí, son muchos temas, pero básicamente podríamos empezar de lo más reciente, que son una serie de búsquedas de campo que se han hecho por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda, que empezó a funcionar recién hace 3 meses, se instaló. Y no es que antes no se hiciera ningún tipo de búsqueda, pero no había búsquedas en terreno, en campo, propiamente de fosas clandestinas por parte de las familias y de la comisión de búsqueda. Es decir, todo lo que se trata de búsquedas, fosas clandestinas, y claro, investigación del delito en general era monopolio de la fiscalía, como lo mandataba la ley. Pero ese monopolio de fiscalía significaba también la opacidad en las cifras, el escaso control ciudadano, la imposibilidad de conocer cómo se da cuenta de las identificaciones, qué sucedió ahí en ciertos lugares en que se encuentran restos humanos. Eso no es un fenómeno nuevo, aunque esté apareciendo mucho Guanajuato ni siquiera hace un año en este tema, realmente es un fenómeno que viene de más de una década, ¿no? Digamos, coincidente con el inicio de la llamada o mal llamada guerra al narco en todo el país, pero que se daba de manera distinta en términos de cantidad, quizás de ciertos patrones criminales, pero que ahora ha explotado con toda la dramaticidad, ¿no? La tragedia. Entonces,
Entre las novedades hay que se están haciendo búsquedas de campo, creo que ya ha habido unas 6, incluso en territorios muy complicados como Santa Rosa de Lima, Villagrán. Recordemos que en el 2018 otra vez Guanajuato había saltado como que a la prensa nacional por las fosas de Villagrán, ¿no? Eran más de 30 y en 3 diferentes predios de esa zona que, digamos, está bajo el control del grupo criminal, digamos, local, del cártel Santa Rosa de Lima, que entonces también había empezado a llamar la atención. Y ya para 2018, pues los homicidios dolosos ya habían subido y habían rebasado el promedio nacional. Entonces, decididamente 2018, 19 y 20 han sido los peores en esos términos, con la aparición, pues también de las fosas clandestinas y ya de la desaparición de personas ya como tanto, o sea, tanto en números como en historias que hemos podido conocer, y finalmente está más en la agenda, también la agenda nacional, pero también la guanajuatense, y antes no existía el tema, era invisible. Fabricio, recuerdo yo que efectivamente este tipo de problemas se empezaron a presentar en Guanajuato desde hace muchos años. Por lo menos, como dices tú, 10, pero yo creo que hasta más. Y ¿sabes qué? A mí me daba la impresión desde entonces que la respuesta de las autoridades era, por lo menos, para decirlo de alguna manera suave, displicente, desinteresada, como que no era un asunto a considerar. En ese sentido, bueno, ahora que hablas que ya hay una comisión de búsqueda, ¿sí? Que ya hay una comisión de atención a víctimas, ¿tú notas que podemos ser optimistas y que las cosas empiezan a cambiar a Guanajuato? Que no vamos a pasar como ha sucedido en otros estados, en los que si bien se le pone atención, se hace todo lo posible para minimizar el problema. Bueno, ejemplo claro reciente es el de Jalisco, ¿verdad? Y otros más atrás como el de Coahuila. Pero tú, ¿cómo ves en este sentido las cosas? Sí, es lo que ha sucedido, pero para hacer un resumen de cómo es que pasó, ¿no? Porque los números, por ejemplo, que sabemos que las cifras oficiales reflejan algo frío, puros números, cuando estamos hablando de miles de historias de vida, de familias quebradas, pues, de incertidumbre y todo lo que eso genera en cualquier país y sociedad. Pero aparte de esto, esos números reflejaban ya más de 1,000 personas desaparecidas, es decir, un estado que estaba entre los primeros desde 2010, cuando menos. Pero digamos que fue subiendo y bajando de alguna manera hasta según cómo limpiaban los registros de la fiscalía y cómo los clasificaban. Muchos casos los clasificaban simplemente como indagatorias. A veces no hay carpeta de investigación como tal, o indagatoria por no localización, por extravío. Entonces, tendían a ocultar el término desaparecido, desaparecida y la realidad que está detrás, que no es un simple extraviado por motivos personales o porque perdió la memoria o porque decidió no dejar información a sus queridos, ¿no? Sino que es probablemente una problemática de crimen organizado, de crímenes de Estado, de desaparición forzada, etc. Entonces, eso como que se ha mantenido a raya con el mismo discurso que durante la época de Calderón tuvimos, como el bombardeo a diario, acá lo tuvimos hasta hace un año. Es decir, hay casi que un desfase incluso en el discurso político y público sobre la desaparición. De hecho, el tema no fue político, no fue público, en el político en el sentido de que haya una disputa ahí, que haya actores sociales y que el tema esté en el espacio público, no se ha dado hasta hace un año, más o menos, hasta hace poco. Y entonces,
lo que sucedía antes es que lo clásico, el discurso criminalizante, que ahora se ha visto bastante menos realmente, pero porque hubo una lucha detrás de colectivos de familias, era el discurso de Márquez Márquez, del exgobernador, de los procuradores regionales, de los MPs y parte de la prensa, de que todos se van con el novio o la novia, de que todos son localizados, no hay problema acá, solo son porque hicieron algo malo, que en algo andaban, o porque los homicidios, porque se matan entre ellos. Bueno, es el discurso normalizador de la violencia que hemos escuchado hasta ahora y por el cual todavía, aún con mejoras, no hay un movimiento social tan contundente. Claro, mucho mejor, yo digo, que hace 10 años o 15 años, pero digamos que por el tamaño de la crisis humanitaria y del conflicto, no es todavía tan fuerte. Entonces, aquí hasta hace poco ha sido así. Es decir, Fabricio, es la reedición del discurso calderonista de es cosa de ellos, de delincuentes, es cosa de delincuentes, son pleitos entre ellos, pues quién sabe en qué habrán estado metidos. ¿Es eso? Es que desde el poder político fue la única manera que encontraron y de hecho, bueno, pertenecen a un partido que tiene esta tradición en especial, que es el Partido de Acción Nacional, a partir sobre todo de la llamada guerra al narco, que atención, en realidad es la militarización de la seguridad pública con un tinte de destrucción de comunidades en resistencia, con un tinte de expropiación de recursos, con una finalidad de imposición de un modelo que es el modelo neoliberal, que es promovido decididamente por los partidos, por lo menos, que formaban el gobierno en ese entonces, ¿no? Que apoyaban el gobierno, desde Fox y Calderón sobre todo, ¿no? Y siguientes, pero digamos que ahí fue un auge de esa política de concesiones, de expropiación económica, de mayor desigualdad, porque en eso México ha crecido muchísimo más que el PIB o que el empleo, la desigualdad. Para imponer todo eso a una población, ¿cómo le haces? Con una violencia de Estado mezclada con una violencia privada que te viene de crimen organizado, pero también de paramilitares, de grupos armados, de guardias blancas, y para justificar una cosa tan violenta como haces, pues normalizarlo y decir que finalmente está pasando en otro México, el otro México que vive, que matan entre ellos, el México de los malos, entonces es mesiánico también. Bueno, por esto que mencionas, recuerdo que hace apenas unas semanas, 2 a lo más, el embajador de Estados Unidos visitó Guanajuato, ¿no? Y dijo, palabras más, palabras menos. Guanajuato es el ejemplo de la integración de México con Estados Unidos. Bueno, ya sabemos a qué se refería, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero bueno, te decía, ¿cómo vamos ahora? Porque ya se crearon estas instancias, estas instituciones que tenemos ahora. ¿Y qué panorama tú percibes que podemos tener para el futuro próximo? Pues como les decía, ¿no? Como te decía, ha habido un movimiento inédito en los últimos 2 años, también a consecuencia de la violencia, pero también de la violencia estructural, que es la violencia un poco, digamos, de la economía, la violencia de la exclusión, la pobreza, la desigualdad. Son violencias del sistema, ¿no? Estructurales y más. Ha habido militarización en Guanajuato, tanto federal como estatal, podríamos decir, de la seguridad pública, que no ha funcionado en ese sentido porque todavía es el primero en homicidios, feminicidios, en desapariciones ya son más de 2.500 personas, según datos oficiales, a la fecha que están desaparecidas, etc. La reacción institucional de este año, cierto tipo de apoyo que se ha prestado, aunque muy de emergencia y muy asistencial de alguna manera, pero sí que se ha dado desde Secretaría de Gobierno, el Gobierno de Guanajuato, y la creación de esas instituciones y de esas leyes vienen también de una lucha de parte de la sociedad civil y los familiares que han podido tener
un poco de voz e influencia mucho más que antes. Es decir, los colectivos que se han formado el año pasado y este año ya suman 7 colectivos. 2 eran históricos, es decir, vienen de luchas del 2010 y 2011, pero relacionados con casos que se dieron en San Luis de la Paz y en otro estado, con 22 migrantes que iban rumbo a Estados Unidos, y con León, el caso de los 8 cazadores de León que fueron desaparecidos en Zacatecas. Entonces, eran casos, digamos, ligados a Guanajuato, pero también de otros estados y de alguna manera ligados también a relaciones con colectivos federales, con colectivos nacionales más bien, y así. Y ya en 2019, más bien, se crean colectivos de esta nueva oleada de violencia. Como vimos, no es nueva, ¿no? Estamos hablando de 2010, 2011 y ahora nuevamente de una violencia incluso más desbordada, con militarización de la seguridad y lucha entre grupos criminales encarnizada en todo el corredor industrial, ¿no? De León hacia Querétaro, pero por Salamanca, Irapuato, Juventino Rosas, Acámbaro. Hay territorios completamente coludidos, por lo menos al nivel municipal, con el crimen organizado, o abandonados, o bien digamos, en manos del crimen organizado y de la lucha. Entonces, la reacción de las familias de desaparecidos, pero también de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato con ocupaciones, con el movimiento de la Colmena del año pasado. Los estudiantes del TEC de Celaya, en reacción por el asesinato de compañeros, armaron una de las marchas más grandes. El movimiento feminista en Guanajuato, una de las marchas más grandes que hemos podido ver en muchos años, el 8 de marzo pasado, antes de la pandemia. El movimiento socioambiental, ¿no? Contra la cuestión, por ejemplo, del Zapotillo, el parque de los Cárcamos, ¿no? Y prácticamente su privatización y destrucción ambiental que se va a realizar, y muchos otros, la Cuenca contaminada, San Miguel de Allende, crean una masa crítica que va, digamos, abriendo brecha, y también en la calle ya se ve más presente. Ahí entra el movimiento también de víctimas, que son víctimas de todas estas situaciones, además de que del crimen organizado y la ineficiencia, ineficacia y a veces la posible colusión o inoperancia de fiscalías, de policías de diferentes niveles, etc. Todo eso era como que una olla de presión que también tuvo que explotar, y se formaron entonces 5 colectivos nuevos, algunos muy grandes, otros más pequeños, pero que de alguna manera han presionado más la agenda, porque las leyes de desaparición, que se llama ley de búsqueda o la ley de víctimas, y la ley especial de ausencia, de declaración especial de ausencia, estaban tardando muchísimo. Había un retraso de 7 años en la ley de víctimas, de 2 años y medio en la ley de desaparición, y la de ausencia también. La de ausencia todavía se tiene que aprobar, y ahora en eso andan, ¿no? Justamente, y también los colectivos. Pero Lo las mismo otras ocurrió con ya la Ley están. General de Violencia contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, ocurre desde hace tiempo. Fabricio, perdón que haga una pausa. Se me olvidaba comentarte que porque siento que estamos un poquito serios, pero es un espacio de libertad, o sea que sintámonos más cómodos, relajémonos, charlemos y también disfrutemos lo que estamos aquí platicando de estas cosas. Bueno, el asunto es muy importante y muy serio, ¿no? Pero mi intención es que nos sintamos cómodos. Ayer me contabas que ibas en una caravana de búsqueda. Sí, ¿Podemos hablar un poco de eso? no hay caravana de búsqueda como tal, sino que hay búsquedas organizadas por la comisión de búsqueda, o bien detonadas por los propios colectivos. Ha habido 6 hasta ahora, y yo he podido participar en parte de algunas como observador o acompañante de colectivos. Entonces,
Fueron 3 búsquedas en el último mes y medio. Entonces, más o menos a ritmo de cada 2, 3 semanas ha habido búsquedas. Ya han podido participar también otros observadores con quienes estamos en contacto para saber qué es lo que sucede ahí y más bien para apoyar a las familias. Entonces, se han generado una en Villagrán, una en Valle de Santiago, en las cuales pude participar, y en Salvatierra, que es la última de estos días. En Guanajuato yo checaba las últimas cifras y era un poco más de 2.400 desaparecidos. ¿Cuántas personas estaban ayer en la búsqueda? Sobre las búsquedas en curso no puedo darte datos de cuántas personas van o de los eventuales hallazgos, pero en general, podríamos decir con continuidad en todas estas búsquedas, también por la cuestión del COVID, hay entre 10 y 15 familias, dos acompañantes, que es una cultura también que se está generando, participación de familias y con pluralidad de colectivos sería lo ideal a mi juicio, cuando las condiciones de seguridad lo permiten, de seguridad local, ¿no? Pensemos en lugares como Villagrán, ¿no? U otros, ¿no? En general todos tienen sus peculiaridades y problemas. Irapuato, la presa del Conejo, en donde encontraron también 8 fosas, 8 sitios que se podrían clasificar como fosas, y casi todos son lugares efectivamente delicados, por lo cual se requiere seguridad de Guardia Nacional, Sedena, FESPE, que es la Fuerza Estatal, que es la Policía Estatal. Y entonces los números no pueden siempre ser grandes. Por lo que tengo entendido, es un inicio de trabajo que está coordinando la comisión de búsqueda, pero no hay comisión de atención a víctimas. Bueno, sí la acaban de formar, pero no está operativa todavía, y entonces no hay tantos apoyos, digamos, para que puedan ir más familiares con su transporte, con su comida, con todo el apoyo que generalmente se da desde las víctimas, desde comisiones de víctimas, hacia los colectivos de familiares. Entonces todavía está como que empezando labores en ese sentido, y eso te podría decir, pero al parecer en todos los sitios, ¿no? Hay hallazgos, lo cual habla de que en las carpetas de investigación, bueno, que son hallazgos que se tienen que confirmar al 100% todavía, y que también se tiene que conocer exactamente qué había ahí, es decir, cuántos cuerpos y la identificación genética. Todo ese proceso es ¿Cómo escogen importantísimo. ¿cómo escogen los lugares para la búsqueda? Eso es justo muy interesante, ¿no? Cada colectivo, cada estado, cada región tiene dinámicas criminales o de presencia estatal o de colusión, hasta te diría que de tejido socioeconómico distintas. Entonces, eso se refleja en el modelo, en el tipo de desapariciones que se dan. Y también en caso de que se trate de desapariciones que terminan con el homicidio o feminicidio de la víctima, pues también en patrones diferentes de ocultamiento. O sea, de cómo pues los esconden y con qué finalidad los desaparecen. Y entonces, en cada microrregión tú ves cómo es diferente. He trabajado bastante en Guerrero, bueno, he oído de otros colectivos o de prensa, ¿no? Y de otras fuentes en varios estados. Y entonces en Guanajuato no hay un solo tipo ¿no? de, de cómo llega la información, pues de manera de cómo llega la información. Pero, por ejemplo, algunas
están asentadas en carpetas de investigación, pero no se habían investigado antes los lugares, ¿no? Entonces, hay deficiencias en las carpetas. A veces no se escuchan todos los testigos, no se llama a testimoniar una persona específico. Y entonces ahí, cuando está esa deficiencia y ni siquiera hay lugares en las carpetas, pues entonces se recurre al testimonio directo de las familias a través del colectivo o individualmente. También hay búsquedas individualizadas en que una familia señala que sabe que está por ahí porque hasta algún vecino o algún anónimo o algún mensaje de Facebook, algún mensaje de otro tipo les llegó o a través de intermediarios o directamente, ¿no? Puede ser. Entonces eso todavía ni siquiera está en una carpeta cristalizado, pero existe, ¿no? Son mensajes en redes sociales también puede ser y se tiene que explorar ese lugar. Otra cosa como último, pero a veces en la carpeta no se dice que hay una posibilidad de encontrar a la persona, viva o muerta, pero hablamos, pongamos, de fallecidos. Por ejemplo, en lugares en donde se encontró la camioneta o la moto o el vehículo de la persona desaparecida o del presunto criminal, a veces ahí hay sitios o hay lugares cercanos de ese lugar en que se encuentra algún cuerpo, ¿no? Sin hablar de todo lo que es la búsqueda en vida, que es justamente una gran deuda aquí en Guanajuato, porque recién se van a empezar o no, la búsqueda en vida, es decir, puede ser buscar a las muchachas o las mujeres hasta en clubes, en centros de rehabilitación, hombres y mujeres pues estar en anexos, hospitales psiquiátricos, calles de ciudades vecinas. Hay mucho en Guadalajara, ¿no? Salió un reportaje enorme, como un enorme trabajo del equipo de Zona Docs sobre eso, por ejemplo, de las casas no son casas de seguridad, son casas de exterminio y de secuestro, ¿no? Y de desaparición en Guadalajara. Bueno, ¿cuánta gente de León hay? Sí hay. Hay gente de León, de Lagos, de toda la zona de acá. Entonces aquí el patrón, ¿no?, de la desaparición parece responder sí a la lógica León, Irapuato, del conflicto armado, ¿no?, como lo mencioné, de cárteles. Pero también responde a una lógica Lagos, León, Guadalajara. O sea, está en dos corredores, que finalmente son dos corredores también criminales. Entonces, sí se ha detectado ese patrón. Esto para la desaparición de personas. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, regresándome un poquito a lo de la búsqueda, me dices que han habido hallazgos. ¿Sabemos esos hallazgos de dónde las personas o los restos de personas de dónde son? ¿Ya sabemos? ¿Todavía no? ¿Se puede saber si van de otros estados a enterrar a Guanajuato, a dejarlos ahí, o son personas de Guanajuato que se quedan ahí? Creo que en su mayoría serían personas de Guanajuato, pero no te lo puedo yo como que garantizar. Lo que sí se sabe, porque a veces se han hecho hallazgos de cuerpos, etcétera, de manera, a veces es rápida, ¿no? O a veces tarda más la identificación o la comunicación con los servicios médicos forenses que el hallazgo propiamente dicho. De hecho, esa es una gran violencia que se les hace a las familias de desaparecidos, porque realmente hay familias que en 2, 3 días ya tendrían a su familiar identificado si las cosas funcionaran. Pero en cambio meten una denuncia por desaparición porque efectivamente vieron que fue desaparecido, que fue secuestrado su familiar, o lo saben, meten una denuncia y se quedan hasta 1 año o hasta 2 meses pensando encontrar su familiar con vida, incluso porque la búsqueda y también la idea, claro, de las personas es encontrar con vida, pero estaba en un servicio médico forense, en un CEMEFO de otra ciudad. Normalmente los trasladan, puede ser a otros lugares, para miles de motivos, campos de trabajo, esclavitud, narcomenudeo para muchos jovencitos, venganzas,
puede ser desaparición forzada, entonces tiene otro matiz, o sea, alguna autoridad lo hace y luego lo entrega al crimen organizado, etcétera. Todo eso, igual en algunos casos termina en un homicidio inmediato o digamos en pocos días. Ojalá que no, y no necesariamente es la mayoría, pero sucede. Y cuando sucede, pues la autoridad tiene que ser la primera en ser la más expedida, eficaz, ¿no? Y no sucede, entonces quedan con la idea de que están desaparecidos durante meses. Eso se ha dado mucho. No he conocido muchos casos que vengan propiamente de fuera, pero sin duda tienes ahí a Pénjamo, la misma León, que son ciudades fronterizas. En Pénjamo es Michoacán prácticamente, la dinámica es básicamente entre grupos que están de un lado a otro. Se han detectado grupos, ¿no?, de michoacanos por acá. Y entonces también muy probablemente de víctimas de los dos grupos o digamos así, de esa región, y que pueden ser de Michoacán. Y también se ha detectado grupos en la Sierra de Lobos, de León, que son de Jalisco y que operan en Jalisco, en Lagos, tal vez desapareciendo. Ahí han desaparecido varias mujeres de León, leonesas, pero luego regresándose a León, pero en la sierra, para ocultarse mejor, porque pues ya cometen el crimen o controlan la plaza o actúan en Lagos, pero en León vienen a defenderse. Y así, entonces están estas dinámicas, por lo cual no se puede descartar esto. El problema es que no hay tanta facilidad en conocer los resultados de las identificaciones, no tanto los nombres, porque bueno, hay una privacidad que defender, etcétera, pero no hay tantos datos oficiales del famoso que se tendría que hacer registro estatal de personas no identificadas y fallecidas y no identificadas. No hay ese registro, como no hay registro de fosa, ¿no?, de fosas clandestinas. Entonces sí hay datos, pero están más sueltos, están en una carpeta, están los números, pero no los datos finos de entender incluso de dónde venían, o qué proceso de verdad y justicia se pudo completar ahí. Claro, probablemente no lo hay, pero digamos, sí llegó a sentencia condenatoria ese episodio, ese momento en que se encontró ¿Eso el a qué se cadáver, debe, etc. Fabricio? Es complicado de explicarlo. Podría decirte simplemente, la fiscalía trabaja mal en este sentido o quiere ocultar los datos. Ok, es una primera respuesta, ¿no? Pero se me hace hasta sencillo que solo sea así. Es decir, si fuera solo un problema de algunas fiscalías que sí tienen, claro, ellos son los que legalmente lo pueden y lo deben hacer. Entonces, claro, es un primer eslabón de la explicación. Pero hay fallas estructurales del sistema que incluso no dependen tan solo de los individuos ¿no? Aunque claro que fiscalías que han sido cuestionadas en el resto de la República, luego, después de una década, a lo mejor han mostrado momentos de colusión, han mostrado un patrón de inoperancia, como que institucional, casi voluntario, es decir, de voluntarismo en el sentido de no intervenir, no meterse, ocultar. Tiene fines políticos ocultar. ¿A quién le conviene ocultar la verdad, no? Pues a partes del régimen político que están detrás, a los mismos fiscales y MPs que de alguna manera ven comprometido su puesto de trabajo, o bien lo ven amenazado por una relación estrecha con el crimen. Ya no digo que sean parte de, pero puede haber varios tipos de relaciones, desde la cooptación hasta la amenaza con miedo del funcionario o una simple mirar, ¿no?, voltear la mirada para el otro lado, etcétera. Esos son varios mecanismos que están incrustados en el sistema de procuración de justicia desde la década de los 70. No son nuevos. La desaparición viene de eso y es la impunidad del pasado que nos lega
cierta impunidad en el presente. O sea, eso no cabe duda ya entre incluso los académicos que estudian esto, ¿no? Fabricio, ¿por qué, por qué sucede esto? Se supone que si creemos el discurso del gobierno del PAN desde hace años, el, el problema en Guanajuato no sería económico. Permíteme. La salvé. A ver, creo que quizás perdimos la conexión con Agustín, pero creo que ahí va, ¿eh? Estamos por acá. Vemos si logra volver a conectarse. Aunque ya había yo percibido el tema por donde iba de la cuestión económica en Guanajuato. Y no sé si convenga ya contestarla esta parte de la pregunta. Vamos a ver. Ya dicen que ya no tarda, ¿eh? Entonces, bueno, el tema de la pregunta es que hablábamos de la economía de Guanajuato en relación con este tema de la violencia. En Guanajuato escaló posiciones el tema de la desigualdad, es decir, Nuevo León y Guanajuato, que son de los estados más prósperos en términos de PIB, de crecimiento económico, tienen los mayores índices de desigualdades económicas, por lo menos, y de otro tipo, de género posiblemente, ¿no? Y incluso territoriales más altas del país. Entonces, aún teniendo un PIB que era del 4 o 5% antes de la crisis del COVID, y teniendo una propaganda finalmente de que pues en Guanajuato hay más trabajo, hay mejores condiciones y efectivamente hay cierto dinamismo económico. A pesar de eso, no implica eso desarrollo, es decir, no implica redistribución de recursos y una mayor igualdad y ofrecimiento de servicios para la salud, la educación, la jubilación, etcétera. O sea, no hay un Estado social, un Estado que apoye comparable con lo que es el crecimiento económico, sino que el crecimiento económico, como ha pasado de alguna manera en todo el país históricamente, pero sobre todo ahora, que Guanajuato es el segundo lugar en desigualdad, se ha incrementado esa brecha justo desde 2016, que es cuando justo también escuchamos hablar del rebase del tope de homicidios que había tenido y el boom también de desapariciones y fosas clandestinas. O sea, son fenómenos que van de la mano junto con cierto tipo de inversión, con cierto tipo de brecha salarial, con cierto tipo de enorme brecha de género, con cierto tipo de represión sindical. Todos esos factores no son indiferentes a la proliferación del crimen organizado, de la mano dura como reacción militar, y entonces eso genera justo las condiciones que se han visto en Juárez, con los operativos Chihuahua, las condiciones que se han visto en otros estados, pero no hay este aprendizaje. Cuando sí había recursos para hacerlo, por ser un estado efectivamente relativamente próspero por un periodo y con no bastante ese movimiento económico, pero eso no basta y excluye, los niveles de pobreza son medio altos también, rebasan el 40-44% en muchas ciudades de Guanajuato, es decir, no me parece una condición ideal, como que tenemos el 15% de pobreza en Guanajuato y la desigualdad bajó, no sé, que al nivel de cualquier país, ¿no? Digamos, más equilibrado, ¿no? No es así. Entonces,
Hay más trabajos, pero mal pagados. Hay más posibilidad de despedir y maltratar porque no hay sindicatos que funcionen o no hay, y etcétera. Entonces hay mucho crecimiento económico, pero no hay redistribución. Hay mucha inversión, pero más desigualdad y brecha, porque si tú vas a ver dónde está la inversión, al lado de la inversión, como en cualquier casi ciudad latinoamericana, vas a ver la brecha de la desigualdad. Es decir, vas a ver la ciudad global aquí y al lado, ¿cómo decir? Los que sobreviven de ella mal, y en donde se anida también un potencial. No es la pobreza que causa la desigualdad, eso está estudiado, que causa la delincuencia, ¿no? Eso está estudiado, eso es discriminatorio. Pero si Sí. sumamos pobreza y desigualdad y aspiraciones del siglo XXI, con todo lo que hay para poder querer, aspirar, tener estatus, y con el poco reconocimiento que tienen esos sectores, porque no tienen en su comunidad ya el reconocimiento que había antes en los grupos sociales, en la comunidad, desde el papel del abuelo, el papel del joven, etcétera, pues se va todo para otro camino, ¿no? Entonces esas aspiraciones se convierten en violencia también. Fabricio, también otra de las, bueno, casi ya se convirtió en lugar común decir que la delincuencia no prospera sin la colusión de las autoridades. En tu experiencia, si con lo que acabas de decir, el otro factor sería esta colusión y tú la percibes que podría estar también contribuyendo a este fenómeno en Guanajuato. Perdón, perdí la palabra, sí escuché el fenómeno en Guanajuato, pero no... Sí, pues el incremento de la delincuencia, ¿no? Si la colusión de las autoridades con la delincuencia es un factor para que este tipo de problemas como las desapariciones, el número de asesinatos, que van en aumento, que cada vez el Estado se vuelve más violento, ¿sí? Juega un papel ahí, ¿no? Esa colusión. Sí. O en Guanajuato es un paraíso y las autoridades son pulcras y Creo que, ¿qué pasa ahí? creo que sí, claro que sí es un factor. No creo que sea el único y que por sí solo provocaría todo lo que se está viviendo acá. Pero digamos que ya es una buena base para que se empodere la delincuencia o que haya negocios conjuntos o que, mira, aunque no sea tan directo o tan demostrable de manera judicial, pero hay relaciones y nexos que dejan crecer un fenómeno y piensan controlarlo, o que conocen lo que sucede y no actúan. Está todo un área gris de omisiones. Hay un artículo muy interesante que se llama Zonas Liberadas. ¿Qué es una zona liberada? No es que está libre de crimen, al revés. A lo mejor está un poco libre de violencia y quizás por una década acá funcionó, pero luego en algún momento explota, se rompen los equilibrios o se militariza y entonces se rompen los equilibrios, se rompen ciertas fidelidades, ¿no? Entre, puede ser policías, fiscalías, autoridades, autoridades políticas locales, etcétera, con bandas, grupos criminales, intereses económicos poderosos. También sucede, se llaman poderes fácticos por eso. Tienen una influencia ahora en lo ilegal o incluso hasta en lo legal. Hay fidelidades, hay capturas, ¿no? Hay todo un entramado y a veces se mezclan entre sí, ¿no? Lo legal y lo ilegal, cruzan. Entonces es más complejo que tan solo, bueno, el alcalde es del narco, ¿no? Que es una frase que se dice, pero expliquemos en qué sentido, ¿no? ¿Cómo va? Entonces sí, yo creo que sí existe indudablemente, como en cualquier territorio mafioso o de gran fuerza mafiosa, como ya es aquí. Y a lo mejor se han dejado crecer grupos que antes eran básicamente delincuenciales, relativamente poco armados, menos relevantes a nivel regional, como el Cártel Santa Rosa de Lima, que eran a lo mejor grupos de familias, gente que se dedicaba a la extracción de ductos, de gasolina, etcétera, pero que luego se aparece en 2015 como un grupo paramilitar con formación, con camionetas de rediles,
con chalecos tácticos y todo. Entonces, ahí qué pasó, que en 5 o 6 años, un grupo lo tienes acá, ahora peleando con otro grupo paramilitar que viene de Jalisco, que es el Jalisco Nueva Generación. Ahí ya tenemos una guerra. O sea, ya Bueno, no hace es años, huachicol y tráfico de drogas, nada más. hace Hay más años, organización. Sí, bueno, tú lo has de conocer, es un autor italiano que se llama Gaetano Mosca, no sé si lo has escuchado, y él tiene un libro sí, que se llama La Mafia, que explica cómo es la mafia, que ya es una forma de ser, ¿sí? O sea, todo, la vida comunitaria se acomoda a esos grupos de poder que todo lo controlan, ¿sí? Por ejemplo, el señor que se metieron a robar unos elotes a su cosecha, ¿sí? Y que constantemente sufre robos de ese tipo hasta que no va con alguien con poder y le dice, oiga, pues me están robando, ¿verdad? Y entonces ese señor de poder, que no es la autoridad, ¿sí? Pues le arregla el problema, ¿no? Y ese señor de poder tiene una relación muy estrecha con la autoridad, ¿no? Que la autoridad no se mete a resolver ese tipo de problemas porque con la autoridad no es la que resuelve eso, ¿sí? La autoridad es la que obedece a esa persona de poder, pues cuando conviene a esa persona que intervenga, ¿verdad? Entonces, esa forma de ser parece, luego me da la impresión de que algo empieza a suceder, o ya sucede de plano en nuestro país, ¿no? En el que, bueno, llega un grupo, combate al que estaba, la autoridad les echa la culpa de los muertos, derrotan al otro grupo, ya se instalan, luego llega otro, y la autoridad es un asistente más al espectáculo, ¿no? ahí, Pero de verdad, ¿es así? no, yo creo que la autoridad ahora es un poco genérico, pero digamos, no puedo generalizar todas las autoridades y todas las personas que son parte del aparato público o todo el Estado mexicano. Pero podríamos decir a grandes rasgos que por lo que se conoce hoy sobre la historia de todo esto, es decir, desaparición como estrategia incluso de Estado y luego ya privatizada. Todo se ha privatizado hoy, también la estrategia de la desaparición. Pero ¿de dónde viene? Primero era una estrategia de Estado o caciquil, a lo mejor, o local, pero en que el Estado tenía conocimiento y luego ya la transforma en una obra suya, de la cual salen muchos tristes maestros, exmilitares, eh, funcionarios de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, etcétera, que crearon una cultura institucional de la no procuración de justicia, que era bajo dictadura. La procuración de justicia en la época del PRI, en el siglo XX, es como hablar de una dictadura de cualquier otro país, de España, del fascismo. O sea, no era tan diferente. La procuración de justicia, cuando menos, que había otros huecos democráticos adentro de ese sistema, pero por fin, no estamos hablando de, porque luego se olvida, la procuración de justicia del fascismo italiano, que duró más de 20 años, juzgó y, digamos así, y creó el sistema que trabajó contra la rebeldía social de los años 60 y 70. O sea, era la misma cultura de ese grupo. Y entonces hubo procesos sumarios, hubo un encarnizamiento como una lucha tremenda en contra de los jóvenes, etcétera, más allá de que fueran guerrilla o no. Es decir, fue una clase que hoy ya se perdió eso, pero no del todo, muy justicialista. Entonces, acá tenemos un aparato que apenas hace 20 años, quizás un poco ha empezado a cambiar, pero es un monstruo que está ahí, impartición y procuración de justicia. Viene de ciertos aparatos que estaban acostumbrados a torturar y lo siguen haciendo. Estaban acostumbrados a desaparecer con papel,
burocráticamente y físicamente a las personas. Ese aparato se traslada en parte a los grupos del crimen organizado con como la tortura, bueno, como los Zetas, solo por mencionar uno, y en muchos jefes de policía municipal, exmilitares, ¿no? Todo, o que pasan al narco, que están en la nómina de algún grupo paramilitar, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en Guerrero, en Chiapas, desde esa época. Y lo volvemos a ver acá, pero ya con modalidades más complejas, con muchos grupos que no son públicos, son privados. Entonces es mucho más complicado, ¿no? Como determinar hoy qué partes han tenido esa cultura de la mala actuación Bueno, de autoridad. la expresión máxima, como ejemplo, sería García Luna, ¿no? Actualmente. Sí, también ya llega de eso y difundieron justo una cultura como a la Cárdenas Palomino, sus colaboradores, de la tortura, del montaje. Esos son las puntas del iceberg, pero en chiquito, dentro de cada estado Se o replican. otra, hay maneras diferentes de adaptar esa forma, esa tradición tremenda, podríamos decir así, pero que sí es la que predominó por mucho tiempo. No digo que ahora todo sea así, ¿no? Pero pues para combatir esas formas No sé por qué, toma Fabricio, mucho tiempo. no sé por qué, Fabricio, pero Samarripa me recuerda a García Luna. ¿Quién sabe por qué? Eh, Oye, pero incluso hasta cuando lo veo, como que tienen el mismo físico y el mismo corte de pelo, más o menos parecido y esas cosas. No sé por qué. Pero y bueno, ahora digo, aparte del sí, pues puedes tener hasta un parecido, pero sí hay ¿será ciertos, requisito o qué? hay ciertos elementos, es que eso es justo una cultura, también, es decir, una forma de ser que se refleja, pero no sé, ahí yo no puedo decir precisamente porque no hay judicialmente pruebas, pero lo que se Bueno, de lo que sí hay menciona, pruebas es de que en el periodo de Samarripa, que ya se exacto, extendió, ha crecido esta delincuencia, pero hay una evidencia lentamente, fuerte ¿no? de cómo ha crecido la delincuencia y ciertos fenómenos y cómo se ha minimizado antes o después al mismo fenómeno, ¿no? Y cómo todo ha sido parte de un sistema más amplio que la Procuraduría, etcétera. Es un sistema económico, político, de justicia militar que está enredado en intereses y poderes fácticos de distinto cuño económico, pero también ilegal, que se traslapan. O sea, como para explicarlo de manera, bueno, no sé si es muy coloquial esto, ¿no? Es más, quizás parece académico, pero es como un entramado, ¿no? Y entonces, Incluso eh, financiado con recursos internacionales, ¿no? Vemos la iniciativa Mérida, por ejemplo. sí, eso ha significado mucho para México también. Es como un parecido con el Plan Colombia, quizás un poco más blando que el Plan Colombia, pero con vínculos hasta ideológicos, económicos. ¿Qué hace eso? Te crea un aparato de justicia que heredado del siglo XX mexicano de la contrainsurgencia y de la guerra sucia, pero ya actualizado al momento y a la llamada guerra al narco, se crea un aparato cada vez más grande que implica la militarización también de los grupos criminales, ¿no? Porque implica armas más modernas, etcétera, pero con un uso en la seguridad pública, no para la defensa nacional, por así decirlo, o externa. Y entonces, volcar ese potencial, todo a la bueno, buena parte a la seguridad pública por más de una década, pues te genera que los otros grupos también aprendieron esas tácticas, esas armas tienen, y mucho, y hay un traslapo incluso de gente entre uno y otro a diferentes niveles. Hay quien se va a jubilar y tiene su jubilación ahí en un grupo de crimen organizado, o viceversa, quien pasa de uno a otro, y eso desde los 70. Entonces, como decías antes, más que la autoridad por un lado, los buenos, los malos, esa lucha al estilo Calderón, declarada buenos, malos, es más bien un negocio en cogestión con una especie de, ¿cómo decir?
se dice que los mercados no existirían sin el Estado, y es verdad, no existe un mercado así. Siempre necesita el Estado. Bueno, tampoco existirían esos mercados ilícitos y la trata de personas, las armas, me refiero a la droga, sin un Estado. Y en el sentido de que no solo lo combate, sino que más bien fue corresponsable de su nacimiento, de su incremento desde la misma política pública, y hasta gobernadores y exponentes de ese Estado han sido básicamente protectores o financiadores del crimen organizado. Pensemos en el caso Sinaloa y los estados de la frontera. O sea, nace como negocio de Estado. Luego, claro que evoluciona, no estoy diciendo que todo el narco de ahora es un negocio del Estado, pero pues que tenga todavía esa tradición o esa cultura que se generó, es así. Entonces, es más complicado que decir una autoridad buena, ¿no? Que combate y hace lo que puede. Sí hay, seguramente hay, pero a nivel más de análisis te diría esto. Oye, Fabricio, pues está poniendo muy bueno esto, ¿no? No sé qué te parezca a ti, pero a mí me interesan mucho esos temas porque yo creo que ayudan a que la gente entienda por dónde va la cosa con esto de la inseguridad, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza a tener temor para salir a la calle, ¿no? Y creo que eso está sucediendo mucho en Guanajuato y muchos estados del país lo saben. Oye, pero si tú quieres, pues lo seguimos platicando, sobre todo esto último, ¿no? Que me mencionas ahorita en otras emisiones, ¿cómo ves? Y para cerrar, si me permites, que es una cosa que a mí me importa mucho, bueno, pues lamentablemente con esto de las desapariciones, bueno, no paran. Y, y hay un protocolo del que a mí me gustaría que se empezara a hablar, ¿no? Para que la gente, bueno, nadie, ojalá nunca pase, no vuelva a pasar. eh, o sea, uno no lo desea, pero uno sí debe saber qué hacer si acaso llega a suceder. ¿Cómo ves? Sí, eso de qué hacer en caso de desaparición es un tema controvertido porque las fiscalías en muchos casos no estaban preparadas o no lo están para este problema, o más bien hasta de manera criminalizante y revictimizante para las familias. Les dan falsos consejos o les dicen, no, espérese. Eso es lo peor que se puede hacer. Espérese a denunciar porque ahorita va a regresar. Ya en el contexto mexicano de hoy, claro, hay una posibilidad que las personas regresen. En la mayoría de los casos se da esta dinámica, pero teniendo 80,000 casi desaparecidos permanentes, es decir, de larga data ya en el país, tú no puedes permitirte o dar un consejo de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Y esa es una primera cosa. No esperar 72 horas, sino denunciar inmediatamente. ¿Dónde denunciar? En la comisión de búsqueda, la búsqueda tiene que empezar inmediatamente, ¿no? Y esa es una posibilidad y es un derecho. Y luego denunciar a fiscalía. Claro que hay fiscalías que están coludidas y donde la gente tiene miedo, pues se puede ir a otra fiscalía. El primer respondiente de cualquier ciudad en que te encuentres tiene que ya abrir carpeta y abrir la investigación. Depende es un poco de la ley estatal. Aquí en Guanajuato ya tienen que abrirte carpeta. Además de buscar, que eso es inmediato para todos, abren una investigación y buscan con más herramientas, ¿no? Entonces, eso es una ventaja de alguna manera para las familias para no perder más tiempo. Entonces, si no, también se puede dar reporte por teléfono y parte tanto a comisiones de búsqueda o por internet también. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene una página, pero también se puede dar parte o reporte por teléfono al 911, pongamos al 089, a los números que hay de emergencia, e incluso mejor grabar y estar apuntando todo lo que sucede con los horarios, los mensajes recibidos en redes sociales, las eventuales amenazas, eventuales llamadas o todo lo que hay, lo que se ha visto, lo más pronto posible apuntarlo, fotografiarlo, registrarlo en teléfono, compartirlo con alguna persona de confianza, porque eso son las primeras horas, son las más importantes.
Claro, ojalá lo haga la autoridad que investigue, pero mientras hazlo tú, porque no lo va a hacer inmediatamente o no lo va a hacer bien como lo harías tú, que es tu familiar, ¿no? ¿Es Entonces, posible, Fabricio, hablar a las comisiones estatales de derechos humanos, a las procuradurías como en Guanajuato, a yo la Comisión Nacional, no para lo que aconsejo, presionen? no lo aconsejo en un primer momento de qué hacer en caso de desaparición, porque ahí sería cuando ya la fiscalía o la institución, la policía que te recibe incluso la denuncia, viola tus derechos, no actúa, te maltrata, entonces ahí entra la Procuraduría de Derechos Humanos a defenderte, supuestamente, también hay que ver, pero y sería del fuero estatal, la Procuraduría Estatal. Si es un crimen que estamos en una carpeta, en un crimen del fuero común o estatal. Si no, sería la federal. Pero pongamos, eh, si hay esa sensación, esa preocupación, ya no responde de la desaparición de un familiar, después se puede hacer eso, pero lo primero sería denunciar o dar parte o reporte. Desde que se da parte o reporte, tiene que empezar la búsqueda en todo México, ¿no? Entonces eso. Y para apoyar esa búsqueda, pues estar insistiendo mucho, dar seguimiento, no creérsela que todo va bien. Hay quien Y que la gente aconseja, sepa que son importantes las primeras horas. sí, no hay que esperar Exigir. 72 horas, no hay que No. esperar 72 horas. El MP incluso tiene que recibir tu reporte y abrir carpeta después de 72 horas, pero la búsqueda tiene que empezar ya. Esa es la diferencia. Cuando abre la carpeta, hace más búsquedas, pero tanto Fiscalía como Comisión de Búsqueda, como los llamados cuerpos de búsqueda que debería de tener incluso la Policía Municipal, pero bueno, los municipios deben de activarse o deben de empezar a mandar todos los oficios necesarios para empezar la búsqueda de emergencia, que son las primeras 24 horas y luego las primeras 72. Entonces se activan mecanismos. Yo lo haría si me pasara tanto con Comisión Nacional, si puedo, por internet y llamando, insistiendo con alguien que pueda atenderme, y con las comisiones locales mucho más porque están más, te conocen más de cerca, puedes intervenir de alguna manera. Y personalmente, según el caso, se puede hacer en redes sociales de manera privada, personal. En fiscalía normalmente te dicen que no lo hagas, pero todos los colectivos te dicen que sí. Yo le creo más a los colectivos en esto de la búsqueda casi que a la pura fiscalía. Claro, hay casos de que si fuera una desaparición determinada luego por un secuestro, en que luego se vuelve una carpeta por secuestro, porque hay secuestro es cuando ya hay una llamada en que dura por un tiempo, en que te están extorsionando, ¿no? O te están pidiendo algo. Si ya no hay ninguna comunicación, es una desaparición, pero si hay una llamada o algún momento de esa interacción, ¿no? Con el secuestrador, entonces puede ser una carpeta de secuestro. Bueno, de todos modos hay que estar buscando, pero si es secuestro, la fiscalía que se encarga es la Fiscalía Especial Antisecuestros. Entonces ahí a lo mejor te dice, no, espérate, no es como una desaparición clásica que ya no se sabe el paradero y no hay noticias, sino que es secuestro, no pongas en redes sociales esto. Puede ser, pero en lo general, en un principio, sí hay casos de que te están buscando en redes y la gente aparece porque lo sueltan porque ven que ya hay un costo político casi, un costo social de mantener presa a esa persona o de estar haciendo algo ahí. Sí ha sucedido, pero dar la garantía no se puede. Entonces, estas son las recomendaciones así de memoria que yo te tendría. Hay más, hay más. Hay trípticos. Si buscan de Hay por amor a que, ellos, hay que hay hablar del colectivos. protocolo que Sí, publican, bueno, básicamente las comisiones, ¿no? de derechos humanos. Oye, sí. Fabricio, pues Bueno, bueno, me dio mucho gusto tenerte aquí y yo te reitero la invitación, para volver a estar aquí. ¿Cómo ves? muchísimas gracias. Claro, vamos a seguir platicando de estos temas poco a poco. Creo que es importante, finalmente son, también yo ando en un proceso de mucho aprendizaje de las familias, del contacto con todo el entorno de Guanajuato, que te digo, ha sido muy, muy dinámico y movido. Y entonces sigo aprendiendo también a través de la plática con ustedes y les agradezco. No, Fabricio, a ti, a ti.
Y sí, te llamo, ¿no? Y para ponernos de acuerdo y tenerte aquí lo más pronto posible. Sí, solo una última recomendación, si pudieran, invito a apoyar las cuentas que hacen difusión de alertas de búsqueda de personas desaparecidas, de fichas de búsqueda. Menciónalas. La que quisiera mencionar acá son varias, pero la principal es de Twitter, de Desaparecidos Guanajuato, de SAP, GTO, pero Desaparecidos Guanajuato te aparece. Y también en Facebook está el Facebook de Desaparecidos Irapuato y Guanajuato, que ha hecho muchísimo para también apoyar. Ok, ¿no? Nosotros Gracias. también nos unimos a que la sigan a esas cuentas. No, gracias y nos vemos pronto, Fabricio. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Bueno, pues él fue Fabricio Laruso. Seguiremos hablando de estos temas con él próximamente. Bueno, pues ya nada más me resta agradecerle a ustedes su atención, invitarlos a que nos den like, que nos den muchas manitas arriba, que nos sigan, que corran la voz. Y les recuerdo, ojalá les guste este espacio y nos apoyen, porque sin su ayuda no vamos a llegar a donde queremos llegar. Estos temas creemos que son importantes y queremos difundirlos más, llegar a más gente, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Mañana vamos a dedicar el programa a una zona en especial de Guanajuato también, del estado de Guanajuato, el noreste. Ahí está pasando muchas cosas de las que es interesante hablar en temas ambientales, del agua, ¿sí? Y cómo la gente se ha empezado a organizar desde hace tiempo y empiezan a proliferar estos grupos de activistas que hacen esa labor de contención ante los atentados al medio ambiente. Si no lo toman a mal, mañana nos vemos aquí, esperemos que estén con nosotros y no me basta más que agradecerles. Que tengan muy buena tarde.